Doctora, quería empezar por preguntarle por qué decidió unirse a la lista del Pacto Histórico en la lista para el Congreso. Bueno, yo pienso que es casi como la culminación de toda una vida de esfuerzos por la unidad de las izquierdas y por el cambio en Colombia. Por primera vez, desde que yo tengo memoria, tenemos una clara posibilidad de acceder al gobierno con el liderazgo de Gustavo Petro. Y cuando conformamos el pacto histórico, la idea era generar las posibilidades parlamentarias para Gustavo Petro en la medida en que él en las elecciones pasadas mostró que era opción de gobierno. Pero para consolidar opción de gobierno necesita tener un Congreso creíble. Y esa es la lucha en las listas cerradas del pacto histórico, que hemos buscado generar las condiciones, si no para una bancada parlamentaria mayoritaria, sí para una suficientemente pesada e importante que pueda generar esas mayorías necesarias para sacar las leyes que requiere la transformación de Colombia. Doctora Clara, la mayoría de los colombianos entienden la importancia de la presidencia, pero no todos conocen la importancia del Congreso en las decisiones de la vida diaria. ¿Qué mensaje tendría usted para nosotros como colombianos sobre la importancia de votar en las legislativas en marzo 13? Y fíjense, son dos problemas, el de la importancia que usted menciona y el de la clientelización del votante en los procesos de las elecciones a Senado, Cámara de Representantes, lo mismo que a consejos y asambleas, que son en otra fecha. En Colombia, a lo largo de los últimos 30 años, se han ido generando unos clanes corruptos de carácter político con vasos comunicantes con la corrupción y con el delito, que se han apoderado del sistema institucional de las regiones del país. Entonces es muy difícil competir electoralmente con esos clanes que son los que hoy mandan en el Congreso de la República. Esa es la razón detrás de la estrategia de la lista cerrada. Ninguno de nuestros dirigentes, ni el más importante, puede competir favorablemente con los recursos y con los métodos corruptos de esa clase política tradicional. Entonces nos hemos conformado bajo una lista cerrada, cremallera, como decimos acá, hombre, mujer, para garantizar una representación igualitaria de las mujeres y el acceso de líderes sociales y líderes étnicos y étnicas muy importantes. Entonces, el tema nuestro, el gran reto en el próximo debate electoral, desde luego, es llevar a Petro a la presidencia, pero obtener una base suficiente en el Congreso de la República para que tenga gobernabilidad. Pero desde luego, no es que la gente no sepa de la importancia, y la importancia se la estamos explicando. Es que la dinámica de las elecciones parlamentarias responde a otros incentivos, desafortunadamente, los de la corrupción que se ha apoderado del país. Doctora Clara, una de las cosas que ha preocupado mucho a los colombianos es el alto costo de vida que estamos viendo, una inflación fuera de control, particularmente en los alimentos, donde una libra de papas pasó de 600 a casi 1.800 y esto está afectándonos en forma contundente. ¿Qué reformas podría proponer el pacto histórico para mejorar lo que está pasando en este momento y que está afectando el bolsillo de los colombianos? Bueno, ahí hay un problema coyuntural y un problema estructural de fondo que se encuentran con la inflación de los alimentos, que desafortunadamente hoy en su gran mayoría son importados, y porque con el modelo económico neoliberal que se impuso a partir del gobierno de César Gaviria en los años 90, nosotros dejamos atrás, se destruyó, se liquidó la institucionalidad que servía al campo colombiano. Entonces, esa conjunción de libre comercio que hace que importemos hoy 20 millones de toneladas
cuando antes importábamos una hace 30 años, en el contexto de los tratados de libre comercio y la destrucción de la institucionalidad del campo, nos han generado una doble crisis que ha puesto en vilo la seguridad alimentaria. Somos uno de los 7 países señalados por la FAO en peligro de hambruna. Usted lo ha dicho con los precios, pero fíjese usted, hace 30 años existía una institución que se llamaba el IDEMA, que compraba las cosechas y con ello regulaba los precios. Cuando salían las cosechas, compraba, y a medida que se iba alejando la época de la cosecha, cuando hoy sale y se van a barrer a los precios, compraba a un precio de sustentación e iba soltando el producto a lo largo del tiempo para mantener un nivel equitativo entre productores y consumidores de los precios de los principales alimentos. Sin lugar a dudas, el IDEMA era y es en muchos países del mundo. Estados Unidos tiene el mismo mecanismo, así lo llame así su institución, pero aquí lo echaron por la borda. Lo mismo que instituciones tan importantes como las que hacían las vías terciarias de los campesinos, el Instituto de Caminos Vecinales o el Instituto Nacional de Salud, que velaba por los acueductos locales y por la atención primaria en salud a través de promotoras rurales, el crédito barato, la caja agraria, con su asistencia técnica y su paquete tecnológico y además acceso a insumos a precios razonables. Todo eso se echó por la borda y le entregaron el campo al mercado. Claro, en un país como el nuestro, donde en el campo no hay ni Estado ni mercado, pululó la violencia, el conflicto armado arreció, se lo tomaron todas las bandas ilegales de todos los colores y hoy en día hay un problema muy, muy delicado de cultivos de uso ilícito que, entre otras cosas, han generado un ambiente de violencia y de confrontación que no da la estabilidad para que el campesino pueda producir, y al mismo tiempo estamos otra vez, ¿quién lo iba a pensar?, involucionando por el incumplimiento del gobierno nacional, su falta de compromiso con el acuerdo de paz. Empieza nuevamente a resurgir en esos campos el conflicto armado. Doctora Clara, una de las consecuencias de ese proceso ha sido que siempre los recursos de la nación se han centralizado mucho en Bogotá y las regiones, y los campesinos han tenido muy poco apoyo. ¿Qué propone el pacto histórico para llegar más a las regiones y ayudar a que lugares, por ejemplo, como el Chocó, que están aún en mayores niveles de hambre y desigualdad, tengan más oportunidades? Bueno, ¿qué diría yo? Nosotros planteamos en nuestro programa un sistema integral de descentralización y autonomía, no solamente de funciones, sino principalmente de recursos. Eso lo intentó la Constitución de 1991. De haberse respetado el acuerdo constitucional, hoy los recursos fluyendo a las regiones de Colombia serían el doble de lo que está sucediendo, y eso en 30 años es mucha plata, es mucho dinero. Usted no puede descentralizar solo funciones, deshacerse de ellas el gobierno central y quitarle los recursos a las regiones para ejecutarlas. Entonces, ese es un compromiso antiguo del país que viene de la Constitución del 91, que tenemos que recuperar a través de una reforma de la Ley Nacional del Sistema de Transferencias, que se llama el Sistema General de Participaciones. Pero eso no es suficiente. También tenemos que generar las condiciones de una democracia local pujante, con mecanismos de participación, con impulso a las organizaciones sociales. Yo diría que necesitamos un nuevo estilo de gobernanza en que recuperemos el papel protagonista del Estado, pero en una nueva dinámica de colaboración con las organizaciones sociales, con la economía popular y desde luego con los sectores formales de la economía que hasta hoy han sido los únicos beneficiarios del Estado. Entonces tenemos que democratizar, si se puede decir así, el Estado colombiano, para que su manto protector
en materia económica y social complemente el que debe ser en materia de seguridad ciudadana para generar condiciones de estabilidad en las regiones y desde luego control para poder sacar adelante nuevas políticas. Hoy en día el gran problema a nivel nacional y también en las regiones es el de la corrupción, así es que hay que romperle la columna vertebral a esa corrupción con una profunda reforma política que garantice que en los territorios haya representación y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que les conciernen y en las instancias nacionales como el Congreso de la República. Gracias. Doctora Clara, una de las cosas en que el Congreso le falló a los colombianos durante esta pandemia es que no hubo realmente un soporte social y sobre todo a la pequeña empresa. Y la pequeña empresa estaba generando trabajo y muchísimas de esas empresas quebraron. Y quería preguntarle, ¿cuál sería el proyecto del pacto histórico para ayudar a restablecer son algunas de las pymes y las pequeñas empresas y ayudar a restablecer la economía colombiana? Bueno, en primer lugar debo aclarar que no fue el Congreso, fue el gobierno en cabeza del presidente Duque quien asumió todas las facultades del Congreso que prácticamente se cerró con la cuarentena. El Congreso quedó reducido a su más mínima expresión, incluso difícil fue hacer control político a esa política equivocada del gobierno nacional que le entregó 17 billones de pesos. Eso fue un porcentaje alto del Producto Interno Bruto de recursos de emisión directamente a los bancos para que fueran ellos a través de los esquemas tradicionales de los préstamos cuyas tasas no se redujeron, generara condiciones de apoyo financiero a la economía. Algo se hizo a través del Fondo de Garantías para subsidiar con garantías el acceso a una franja distinta de la grande, tradicional, para acceder a esos recursos, pero desde luego eso no llegó a la pequeña industria, a los pequeños emprendimientos, a los negocios familiares. 600,000 unidades económicas de pequeño tamaño quebraron en la pandemia por orden del Estado, porque la cuarentena y el cierre obligatorio de negocios y de prohibición de la gente a salir a la calle, pues los dejó totalmente sin capacidad de supervivencia, porque los recursos no se le dieron a los chiquitos. Los chiquitos les tocó hacer como fuera, y ahí está una gran parte del empleo. Aquí se preguntan, oiga, ¿y por qué hemos recuperado el nivel de producción que teníamos antes de la pandemia, pero falta recuperar 1,5 o 2 millones de empleos? Pues porque esos empleos lo proveían esas pequeñas empresas y emprendimientos que el gobierno dejó quebrar por falta de apoyo. El pacto histórico, dentro de sus primeras medidas, y lo tenemos en nuestro programa, de nuestra lista al Senado y a las cámaras, listas programáticas, es sacar adelante un plan de choque, de recuperación de todos esos pequeños emprendimientos en el convencimiento de que de esa manera, con capital semilla, pueden ser incluso préstamos, pero sin garantías que generen, en el caso de quiebra, la obligación de devolver esos recursos. Esperamos que eso genere una dinámica económica de recuperación, lo mismo que la generación de trabajos públicos a nivel municipal y departamental para darle la mano a las familias que no tienen emprendimiento, pero que tienen jóvenes, hombres, mujeres con mano de obra y deseos de trabajar, pero imposibilidad de hacerlo por falta de la existencia de esos mismos trabajos. El Estado debe hacerlo a través de una política muy seria de regreso por sus cauces para todo lo que tiene que ver con la política social y rápidamente a través del SENA y otras instituciones
preparar a esas personas para hacer los trabajos de cuidado social que tanto está requiriendo la sociedad en la pospandemia, para cuidar de la gente que quedó con secuelas, para recuperar la actitud protectora del Estado a través de sus políticas públicas frente a los niños, frente a los adultos mayores, frente a las personas con discapacidad. Todas ellas necesitan un apoyo estatal y el Estado está en condiciones de ampliar, pero de manera sustancial, los pocos servicios que hoy presta, y eso es una fuente de empleo inagotable. Doctora Clara, usted mencionó el adulto mayor y una de las poblaciones más vulnerables en este momento son ellos, no solo porque los pensionados tienen un salario que no está ajustado realmente al mínimo, sino es determinado, si entiendo bien, y me puede corregir, por el Banco de la República, entonces un poco más bajo, es creo 5%. Y además, en Colombia la mayoría de las personas viven en estado de supervivencia, la mayoría no está pensando en su pensión en el futuro, pero muchos no van a tener pensión. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación de los pensionados y para que más gente logre tener pensión en el futuro? Mire, en Colombia algo así como el 80% de las pensiones son de dos y de un salario mínimo legal. Yo diría que de ese 80%, la inmensa mayoría del llamado salario mínimo legal. Pero a la persona le entregan su pensión y le reducen por las derechas el 16%, no el 5%, el 16% de la misma para pagar por la seguridad social en salud. Entonces, la verdad es que lo que recibe en dinero, en contante y sonante, la pensionada o el pensionado, es no el millón de pesos redondo en que quedó ahora el salario mínimo legal, sino algo así como 860,000, 840,000 pesos mensuales, que en Colombia se considera sustancial, porque más de la mitad de los colombianos no ganan ni eso. Entonces, eso como para aclarar las cantidades. La Constitución exige que toda pensión sea como mínimo un salario mínimo legal, no puede ser por debajo. Entonces, se entrega el salario mínimo, pero ahí por las derechas pues empieza a descontarse el costo de la salud, que es algo que uno debe meditar un poco más a fondo. La pensión, por eso, la mínima sube con el salario mínimo, que normalmente sube un poco más que la inflación. Entonces, los que se están quedando atrás son los otros pensionados, que se les ajusta por poder de compra la pensión, pero pues obviamente jamás van a ver un aumento. Algo así como el 30%, si acaso, de los colombianos, tal vez 20, no más 20%, llega a tener una pensión. El 80% restante o no tiene las semanas o jamás cotizó. Tenemos que hacer una reforma pensional que ya ha anunciado Gustavo Petro, profunda, por pilares, para garantizar que todo el mundo reciba por lo menos la pensión mínima. Eso tiene que hacerse, obviamente, mediante cotización, y para aquellos que no han podido cotizar o completar la cotización, algún mecanismo compensatorio que le entregue una pensión digna, así quede un poco por debajo de la pensión mínima que ordena la Constitución. Una pensión universal es lo que está a la orden del día y es lo que ha planteado nuestro futuro presidente, y desde luego eso implica que se tienen que acabar las megapensiones. Aquí la gente piensa que no sé, los altos cargos principalmente de la rama judicial, del Congreso y de los regímenes especiales de la fuerza pública, de los maestros, que tienen condiciones mucho más favorables que el resto de los colombianos, pues está bien que tengan sus buenas pensiones, pero en un país como Colombia con semejante desigualdad, pensiones de 20 millones de pesos, que es más o menos en lo que está la pensión máxima, siguen siendo altas.
Algunos han dicho que le pondrían un impuesto a esas pensiones. Yo pienso que siendo un derecho adquirido, lo que se tiene es que estructurar un mecanismo que garantice equidad, pero sin reducirle los beneficios a las personas que ya lo están disfrutando. De todas formas, las pensiones demasiado altas no son no son la carga principal de las pensiones, aunque sí el subsidio consume recursos ingentes de parte del presupuesto nacional. Ese es un tema fundamental. Un piso básico de seguridad social para toda la población no puede esperar, porque tal vez, como usted dice, los adultos mayores somos los más vulnerables, y los que no tienen ningún ingreso, desde luego, ni hablar. Yo cuando fui alcaldesa de Bogotá, quiero decirle que encontrábamos adultos mayores que los dejaban las familias abandonados en las salas de los hospitales. Iban, se sentaban y se escurrían y los dejaban para que el Estado se hiciera cargo. Es una situación social de profundo contenido social y humano que tenemos que abordar. Doctora Clara, si Petro llega a la presidencia y se logra ese cambio, el Banco de la República ahorita tiene miembros que han sido nombrados por Duque y Uribe y entiendo que permanecerían en esa posición por un tiempo. ¿Eso tendría algún impacto en la habilidad de Gustavo Petro de hacer reformas importantes en la parte económica y manejo internacional y del Banco de la República en general? Bueno, lo primero que hay que decir es que Gustavo Petro respetará la independencia del Banco de la República, como respetará todas las normas constitucionales y legales. Desde luego hay cosas que uno piensa que deben reformarse y que no está en su capacidad hacerlo. Creo que la independencia del Banco de la República es una función importante, pero lo que sí debe modificarse a través de una deliberación pública en el país eventualmente, y los nuevos nombramientos que haga Gustavo Petro, es una banca central con una política que ya fracasó en todas partes. Como usted sabe muy bien, el problema que está teniendo hoy el mundo es que las tasas de interés están por debajo casi que de la inflación, y no hay cómo usar la tasa de interés para reactivar la economía, y al mismo tiempo tampoco está teniendo el impacto para frenar la inflación con la tasa de interés. Entonces, ahí tenemos que buscar políticas novedosas, y hay muchas que están siendo ensayadas. Tenemos que ver con qué éxito. La nueva economía monetaria, por ejemplo, se ensayó en los Estados Unidos y está bajo crítica por generar inflación, pero el gobierno de Estados Unidos sostiene que la inflación tiene que ver más con problemas de suministros y no con problemas de demanda. Entonces esa es una discusión abierta que se tiene que dar, y que se tiene que dar con mucho cuidado, porque con la economía no se juega. Petro ha dicho que piensa que debe poder el gobierno nacional utilizar la emisión del Banco de la República para financiar gasto público cuando se pueda, y en la medida en que la economía lo pueda sostener a través de la producción de bienes y servicios. Él no ha propuesto nada irresponsable como que le abran la maquinita para hacer una hiperinflación. Pero desde luego en el gobierno de él no se ve factible que eso pueda llevarse adelante por la composición de la Junta Directiva del Banco de la República y por una norma constitucional que exige que para poderle entregar recursos al gobierno nacional, el Banco de la República, la Junta debe votar por unanimidad. Eso está por verse, esas son discusiones que se tienen que dar aquí en la Unión Europea, en Estados Unidos y en otros países, porque la política monetaria hoy está en pleno cuestionamiento y en dificultades para
cumplir con su promesa.